Hola chiquillos, espero que se encuentren súper bien. Vamos a hacer un ejercicio de prueba 2, mayo 2025. La pregunta es la número 4 y dice así. La esfera circular de un reloj de pie mide 30 centímetros de diámetro y su punto más bajo está a 120 centímetros del suelo. La longitud del minutero, es decir, las manecillas de los minutos, es 15 centímetros y la longitud del horario, es decir, la manecilla de las horas, es de 10 centímetros. Todos estos datos se muestran en la siguiente figura. El reloj se pone en marcha a las 15 en punto, a las 3 p.m. La figura no está dibujada a escala, sin embargo, acá nos presentan toda la información que necesitamos. Lo primero que hay que hacer es escribir la medida del ángulo que forma el minutero y el horario a las 15, o sea, a las 3 de la tarde. Si vemos el dibujo, el ángulo que se forma entre el minutero y el horario sería este de acá. Lo que nos quiere decir que es un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Ahora nos dice que calculemos la distancia que hay entre los extremos de esas dos manecillas del reloj a las 15, es decir, a las 3. Si vemos, la distancia que hay entre las dos manecillas viene siendo esta distancia, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo que se nos forma acá. Entonces, como es la hipotenusa, aplicamos Pitágoras, cateto al cuadrado, raíz de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Lo que nos quedaría, raíz de 10 al cuadrado más 15 al cuadrado, dando como resultado 5 raíz de 13 centímetros, o le pueden dar con tres cifras significativas, que sería 18,0 centímetros, o también con respuesta exacta, ¿verdad? Que sería 18,0277, 3 puntos suspensivos y centímetros. Cualquiera de estas tres está correcta. Muy bien, continuando con la pregunta, nos dicen que la altura del suelo a la que está el extremo del minutero, ojo acá porque nos están hablando del minutero, es f de t y se puede modelizar mediante la función coseno, que nos dicen por acá, ¿verdad? La función coseno en términos generales, a coseno de bt más d, donde a y b son mayores que 0. Donde el ángulo b de t se mide en grados y t es el número de minutos, muy importante también, transcurridos desde las 15 o las 3 de la tarde. A continuación se nos muestra un dibujo aproximado del gráfico y igual a f de t durante el tiempo transcurrido entre las 3 y las 4. Si lo vemos por acá, esta es la función de coseno que se nos muestra según la información que nos dan. Ok, para recordar la función coseno, acá puse una imagen, ¿verdad?, de cómo es ella en su círculo trigonométrico de radio 1 centrada en 0, 0. Entonces, si recordamos, ella empieza en 1, ¿verdad?, en el eje y baja hasta llegar a menos 1, que sería su punto como mínimo, y vuelve a subir hasta alcanzar una altura de 1, que es donde llega a su periodo, que sería 2pi o 360 grados en este caso. Ahora viendo esta imagen de acá, vemos que tiene el mismo comportamiento, empieza acá en el punto M, baja hasta un punto mínimo llamado N y vuelve a subir hasta llegar otra vez a su punto máximo M, con un periodo de 60, en este caso 60 minutos, que es nuestro eje X. Muy bien, ahora dice que escriba el valor de M y de N, es decir, del punto máximo que alcanza esta gráfica y del punto mínimo que alcanza esta gráfica de coseno. Si nos vamos otra vez a la función, esta función nos encontraba la altura del suelo a la que está el extremo del minutero. Entonces, si nos venimos para la imagen, el minutero viene siendo de 15 centímetros y esa función nos da la altura desde el suelo hasta el minutero. Entonces, si el minutero da una vuelta, por ejemplo, ¿cuál es el punto mínimo que agarra
¿Y cuál es el punto máximo que agarra esta función? Vean que el minutero tiene una distancia de 15 centímetros. Entonces, cuando ella está en el punto más bajo, el minutero, vean que la distancia desde el minutero hasta el suelo es de 120 centímetros. Esa sería la altura más baja que se alcanza. Ahora vamos con la altura más alta. ¿Cuál es la altura más alta? Sería otra vez estos 120, pero ahora hay que sumarle 30 de acá, porque el minutero mide 15. Entonces, cuando él está en la parte de arriba, ¿verdad? Que sería esta de acá, es cuando ella alcanza como su punto máximo. Entonces serían 120 más los 30, ¿verdad? Que sería como el diámetro de mi circunferencia que abarca todo ese minutero. Es decir, 120 más 30 serían 150. Esa sería la altura más alta que se alcanza desde el suelo hasta la flecha del minutero. Por lo tanto, M tendría un valor de 150 y N, que es el más bajo, tendría un valor de 120. Ok, ahora nos dicen que a partir de lo anterior haya el valor de A, B y D. Prácticamente es que construyamos nuestra función coseno con las constantes que tenemos, A, B y D. Entonces vamos a ir una a una. Primero A. ¿Qué significaba A? A es la amplitud. Entonces, ¿qué significa amplitud? La amplitud es la distancia que hay desde el eje central hasta el punto más bajo o el punto más alto que alcanza nuestra gráfica. Para ejemplificar esto, me voy a ir por acá y vamos a ver el círculo trigonométrico. Ven que si es de radio 1 centrado en 0, 0, vamos a activar el rastro acá. Entonces, en este caso, vean que el radio es de 1. Entonces, vamos a ver el punto más bajo y el punto más alto que alcanza nuestra gráfica y vamos a ver nuestra amplitud. Entonces, vean que si yo empiezo a mover los puntos, se me va formando nuestra función coseno, es esta que vemos por acá. Entonces, ¿qué es la amplitud en este ejemplo? Bueno, viene siendo esta distancia que hay desde el eje central, que viene siendo en este caso el eje X, el que me parte a la mitad mi gráfica. Entonces vemos que de acá, del eje central hasta el punto más bajo de nuestra gráfica, hay una distancia de 1. Igualmente, desde el eje central hasta el punto más alto, por ejemplo aquí, ¿verdad? Ella alcanza una amplitud de 1. Y lo podemos ver por acá también, ¿verdad? Que es donde alcanza otra vez el punto más alto. Tiene una amplitud de 1. Ahora, ¿qué pasa si yo hago el radio un poco más grande? Por ejemplo, aquí ya agrandé nuestro radio a una distancia de 2. Entonces ven que cuando yo muevo otra vez mi círculo, ¿verdad? Formando nuestra función coseno, ella me dibuja esta función. Me la dibuja de esta manera. Entonces, ¿cuál es la amplitud en esta función? Pues nuevamente, ¿verdad? Desde nuestro eje central, que en este caso pues, es el eje X, es el que me parte a la mitad mi función. Si vemos desde la mitad hasta el punto más bajo, hay una distancia de 2, ¿verdad? Aquí está, una distancia de 2. Recuerden que la amplitud siempre es positiva. Y acá, nuevamente, desde el punto más bajo hasta el punto más alto, tiene una distancia de 2. Entonces, nuestra amplitud es de 2. Eso quiere decir que lo que me está generando la amplitud es el tamaño del radio. Pero el tamaño del radio me determina qué tanto, ¿verdad? Estoy yo ampliando mi gráfica coseno, o seno, en este caso sería coseno. Así que volviendo a nuestra pregunta, nos dicen que haya el valor de A, en este caso sería nuestra amplitud, ¿verdad? Si lo vemos por acá, la amplitud es la que está fuera de coseno. Así que para hallar el valor de A, en nuestro ejemplo, vamos a ver el radio que tiene nuestra figura. Entonces, como estamos con el minutero, veamos que el radio que tenemos en este caso es de 15 centímetros. Por lo tanto, A va a ser 15.
Ahora nos preguntan el valor de B. Recordemos que B, para encontrar a B, la fórmula es 360 entre el periodo que lo llamábamos como T. En este caso, nuestro periodo, la vuelta completa, se da en 60 minutos, ¿verdad? Recuerden que como es minutero, él vuelve a dar la vuelta completa cuando acaba 60 minutos. Por lo tanto, el periodo va a ser de 60 minutos y para hallar B, entonces viene siendo 360 entre 60, lo que nos da como resultado 6. Por lo tanto, P es igual a 6. Ahora nos piden hallar el valor de D. Si recuerdan, D es el desplazamiento vertical que hizo la gráfica coseno o seno, en este caso coseno. Entonces, para recordar un poquito, otra vez me voy a ir a la función y vamos a ver este caso donde otra vez está centrada en 0, 0, radio 1 y voy a hacer otra vez el seguimiento de la gráfica, perdón. Recuerdan que era así, y el desplazamiento en este caso es de 0 porque estamos ubicados con un centro en 0, 0. Ella no se ha desplazado verticalmente. ¿Qué pasa si yo le pongo un desplazamiento? Por ejemplo, de 2. Aquí podemos ver entonces que el eje central en este caso es 2. Antes estaba en 0, entonces el eje central viene siendo 0 y D era 0. Pero ahora que lo desplacé 2 unidades hacia arriba, el desplazamiento en este caso es de 2. Por lo tanto, podemos ver que el desplazamiento vendría siendo la distancia que hay del eje X hasta, pues en este caso, por ejemplo, son 2 unidades hacia arriba. Puede ser que se desplazara 2 unidades hacia abajo, entonces el desplazamiento sería menos 2. Aquí el desplazamiento sería de 2, es decir, D valdría 2. Había una fórmula para calcularla también, que era agarrar la Y máximo más Y mínimo y dividirlo entre 2. En este caso, por ejemplo, sería 3 más 1, ¿verdad? Que sería 4, dividido entre 2, 2. Y por lo tanto nos queda como desplazamiento 2. Pero lo podemos observar o lo podemos calcular con la fórmula. Volviendo al ejemplo, entonces, ¿cómo hallamos D en este caso? Bueno, si nos vamos al dibujo, el desplazamiento vendría siendo la distancia entonces desde el suelo prácticamente que hasta donde está el centro, ¿verdad? De nuestro círculo, que sería justamente aquí. Entonces, ¿cuál es esa distancia? Sería 120, ¿verdad? Que había hasta acá, más 15, que era como la distancia del minutero. Por lo tanto, la distancia desde el centro hasta el suelo viene siendo de 135. Otra forma de verlo, bueno, entonces sería el máximo, ¿verdad? Que es 150, ¿verdad? Que ya lo habíamos calculado, más el mínimo que alcanzaba, que era 120, dividido entre 2. Eso también nos da 135. Por lo tanto, D es 135. Muy bien, continuando con la pregunta. Nos dicen que la altura del suelo a la que está el extremo del horario, ahora estamos hablando de la manecilla pequeña, y se puede modelizar mediante la función seno, que en este caso va a llamarse g de t, que es igual a p seno de qt más d, donde q de t se mide en grados y t es el número de minutos transcurridos desde las 15. Nos dicen que muestre que q es 0.5. Entonces, otra vez recordemos que para sacar a q, en este caso, viene siendo otra vez 360 entre el periodo. Entonces, lo primero que hay que buscar es el periodo de esta función. Aquí no nos dan la función gráficamente, pero tenemos el dibujo y con él nos podemos ayudar para poder obtener toda la información necesaria. Entonces, primero vamos a mostrar esto, que q es 0.5. Entonces, q, otra vez, es 360 entre el periodo, ¿ok? Vamos a ver cuál es el periodo acá. Si nos venimos a el horario, que sería la más pequeñita, ¿verdad?
que es con las horas, cuando ella vuelve a dar una vuelta entera. Habíamos dicho que con el minutero, bueno, ella dura, ¿verdad?, 60 minutos llegando al mismo lugar. Pero ¿cuánto dura una de las horas? Entonces, para ella volver a llegar al 3, por ejemplo, él tiene que hacer 12 horas completas para poder llegar al mismo lugar de nuevo. Entonces, como t está en minutos, no podemos decir que es 360 entre 12, aunque sean 12 horas. Porque como son minutos, tenemos que pasar esos 12 a minutos. Entonces, 360 entre 12, que son las horas, por 60, porque estamos hablando de minutos. Si calculamos esto, pues nos da un medio, que sería 0,5. Muy bien, ahora nos piden hallar el valor de P. Antes de comenzar a hallar este valor, vamos a recordar un poquito cómo era la función seno en un círculo trigonométrico de radio 1 centrado en 0, 0. Si vemos, ella, por ejemplo, si el eje X fuera el tiempo, ¿verdad? Conforme pasa el tiempo, conforme aumenta el tiempo, la altura va subiendo, ¿verdad?, hasta llegar a un punto máximo y luego baja hasta llegar a un punto mínimo y luego vuelve a subir hasta llegar otra vez al origen de donde salió, ¿verdad? En este caso empezó en 0, 0 y pues vuelve a llegar al mismo punto, ¿ok? Esta es la función seno. Ahora sí, ¿cómo hallamos el valor de P, ¿verdad? Recuerden que P es la amplitud, que es la distancia que hay desde el centro, ¿verdad?, desde el eje central hasta el punto máximo o el punto mínimo. En este caso, por ejemplo, el eje central es 0 y desde 0, por ejemplo, hasta el punto más alto hay una distancia de 1, o desde 0 al punto más bajo hay una distancia de 1, ¿verdad?, que es como el tamaño de la pancita, por decirlo así, y esa sería la amplitud. Veamos, en nuestro ejemplo, veamos este círculo como el de las manecillas, pero del horario. Entonces, recuerden que amplitud, si estamos en un círculo, sería como el tamaño de nuestro radio. Si venimos a la imagen, nuestro radio, en este caso, el círculo que se nos forma, ¿verdad?, hagámoslo aquí imaginariamente, sería un círculo de radio 10, un poco más pequeño que el del minutero, por lo tanto, nuestra amplitud viene siendo 10. Pero aquí nos piden más que todo el valor de P, ¿verdad?, que es el que va acá. Recordemos que A, ¿verdad?, como lo habíamos hablado en clase, A no siempre es la amplitud. Tiene que ver con la amplitud. En este caso, por ejemplo, la amplitud es de 10. Pero, ¿qué es lo que pasa en este ejemplo? Bueno, que si vemos la función seno, ella empieza, ¿verdad?, conforme el tiempo avanza, por ejemplo, la distancia debería empezar a subir, ¿verdad?, por la forma natural que tiene la función seno. Pero, en nuestro ejemplo, ¿verdad?, cuando nosotros avanzamos en el tiempo, ¿qué pasa con nuestra altura? Bueno, nuestra altura empieza a descender en lugar de ir hacia arriba, que es como la función seno originalmente iría. Entonces, aquí nuestro valor de P, aunque yo le diga amplitud, ¿verdad?, en este caso nuestro valor de P, al no empezar subiendo, sino que empezaría bajando, va a ser negativo. O sea, igual va a ser 10, pero hay que tener cuidado porque en este caso va negativo. O sea, sería menos 10. Porque la altura va bajando, ¿verdad?, en lugar de ir subiendo como normalmente lo haría la función seno. Ahora en la pregunta E nos dicen que halle a qué altura del suelo está el extremo del horario a las 16. Otra manera de hacerlo es formando la ecuación completa de seno. Entonces, si nos venimos por acá, G de T viene siendo P, que es menos 10, sen de QT, que en este caso sería 0,5 T, más D, que ok, ¿quién es D entonces? Porque esa no nos la han preguntado. Ok, si volvemos a nuestro ejemplo anterior de la circunferencia centrada en 0, 0, radio 1, pero esta vez con la función seno, nos damos cuenta, por ejemplo, que aquí el desplazamiento es de 0. Recuerden que el desplazamiento, o sea, de
viene siendo también el eje central, que sería en este caso 0, ¿verdad? Que está la mitad. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, la desplazo una unidad? Entonces, si nos venimos por acá, el desplazamiento viene siendo de 1. Y vamos a ver cómo se comportaría entonces la función cuando yo le hago un desplazamiento, por ejemplo, de 1. Ok, si lo vemos así, se me está desplazando aquí. Y ahora sí. Entonces aquí podemos observar, ¿verdad?, que nuestro D viene siendo 1, que es también nuestro eje central, que en este caso pues sucede en 1. Entonces, si lo subimos por ejemplo a 2, el desplazamiento puede ser, en este caso es 2, ¿verdad?, que es la distancia como del eje X hasta el centro de la circunferencia, o bien su eje central, que serían 2, o puede ser negativo también, ¿verdad? Podemos hacer desplazamientos hacia abajo, por ejemplo, podría estar centrada en -2, entonces el desplazamiento es de -2, o el eje central es de -2. Volviendo a nuestro ejemplo, aquí el desplazamiento otra vez viene siendo como la distancia desde que, bueno, en este caso desde el suelo hasta que alcanza el centro de la circunferencia, como lo vimos anteriormente, ¿verdad?, esa distancia, o bien donde ocurre el eje central. Entonces, acá está mi centro del círculo. ¿Y cuánta distancia hay hasta el centro de ese círculo, ¿verdad?, que es el mismo centro incluso del minutero y el mismo D, ¿verdad? Sería 120 más 15, o sea 135, desde el suelo hasta el centro de nuestro círculo. Entonces aquí otra vez ponemos 135. Ahora sí, ¿cómo podemos hallar a qué altura del suelo está el extremo del horario a las 16? Entonces, recuerden que empezamos a las 3. De 3 a 4 han pasado 60 minutos, porque recordemos que T es nuestro tiempo en minutos. Entonces yo aquí también puedo hacer G de 60, ¿verdad?, la función evaluada en 60, que si lo sustituimos nos da justamente 130. Entonces podemos hacerlo tanto visualmente con nuestro dibujo o también utilizando nuestra función. Eso sí, tendríamos que tenerla completa. Por último, nos dicen que halle a qué hora después de las 15 los extremos de las dos manecillas del reloj están por primera vez a la misma altura del suelo. De la respuesta redondeada al número entero de minutos más cercano. Entonces, esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hallamos cuando las dos manecillas del reloj están a la misma altura desde el suelo o del suelo? Bueno, ya tenemos las dos funciones. Tenemos la del minutero y tenemos la del horario. Entonces simplemente las igualamos para ver en qué momento ellas alcanzan la misma altura. Entonces agarramos las dos funciones que tenemos y las igualamos. En este caso sería menos 10 seno de 0,5 t más 135, y esto lo igualamos a la función de coseno que teníamos arriba. Que si armamos la función de coseno porque no la teníamos armada, recuerden que era a cos de bt más d, entonces sería 15 que nos dio a, 15 coseno de b que nos dio 6, entonces sería 6t más 135. Ok, ya las tenemos igualadas, entonces tenemos que conocer dónde es que ellas se están intersecando. Para ello podemos usar varias maneras, ¿verdad? Yo en este caso lo voy a hacer con la TI. Voy a graficar ambas, menos 10 seno de 0.5x más 135 y 15 cos de 6t, bueno en este caso 6x más 135. Ok, aquí hay que tener cuidado porque el desplazamiento que ella hizo fue de 135, entonces hay que cambiarle tanto el eje X como el eje Y, ¿verdad? Bueno, los mínimos y máximos. Por ejemplo, voy a ponerle a X
de menos 15 a 15. Y pues el eje Y voy a ponerle, qué sé yo, unos 160. Y creo que 15 todavía es pequeño, entonces vamos a ponerle unos 20. Para ver si se puede visualizar un poco más las gráficas. Y se me está viendo algo así. Bueno, aquí como que puedo ver, ¿verdad?, dónde se están intersecando. Pero voy a ajustarlo un poco más para visualizarlo de mejor manera. Ahora sí, creo que con esto es suficiente. Vamos a buscar esa intersección. Entonces vamos a acercarnos. Ok, vamos a ver. Y aquí nos está calculando dónde es que estas dos gráficas se están intersecando. Dice que es en x igual a 15,88. Si recordamos, x son minutos, ¿verdad? Y como nos dice que redondeemos al número entero de minutos más cercano, pues sería a los 16 minutos. Pero aquí dice halle a qué hora después de las 15 los extremos de las dos manecillas del reloj están por primera vez a la misma altura del suelo. Es decir, después de las 15 están a la misma altura pasados 16 minutos, ¿verdad? Redondeado al entero más cercano. Es decir, la hora sería a las 15 y 16 si lo redondeamos. A las 15 y 16 o a las 3 y 16 pm, que viene siendo lo mismo. Listo, ya con esto está concluido el ejercicio. Espero que lo hayan entendido bastante bien y cualquier duda me consultan por favor.